¿Cuántos creen que tenemos un Dios vivo? Y a eso venimos a este lugar, venimos a adorarle porque nosotros somos sus hijos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado, y tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Y haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos con tu voz y tus palmas a decirle somos libres. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos, iglesia, con sus palmas. ¿Cuántos vinieron a alabar al Rey? Pues dale un grito de júbilo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu
valor. Lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Y Hosana. Y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Y Hosana. Y Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Demuéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Y Hosana. Y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Y Hosana. Y Jesucristo. Muestra aquí en sus pies para alzar. Pues dale un grito de júbilo al Rey. Dile: te adoramos, Dios. Tú eres digno de alabanza y adoración. Solo tú eres digno. Vamos, levanta tus manos, dile: Hosana, Hosana, Hosana. Puedes levantar tus manos y declararlo con todo tu corazón. Hosana. Lo declaramos, tú eres Rey de Reyes. Solamente a ti te adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Vamos a decirlo con todas tus fuerzas. Vamos pues a hacerlo mejor, yo sé. Es para el Rey. Decláralo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Y Hosana. Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Declaro: Jesucristo es Rey. Puedes levantar tus manos y decirle una vez más: Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana al Rey de salvación. Vamos, eleva tu voz. Puedes levantar tus manos y decir una vez más: Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Jesucristo es Rey. Puedes rendirle una ofrenda de palmas al Rey. Dile: gracias, Padre, por permitirme estar aquí. Gracias, Padre, por mirarme a los ojos aun cuando probablemente ni siquiera lo merezco.
gracias, Padre, por lo que me has dado, incluso por lo que no me has dado. Eres bueno y eres digno. Dile, Padre, mírame a los ojos y si me llego a perder, tráeme de regreso a ti, tráeme de regreso a tu camino, enamórame nuevamente. Porque yo sin ti no puedo ser nada, absolutamente nada. Perdóname si en su momento hice las cosas por mi propia voluntad. Porque yo sé, Padre, lo que tú haces por mí, lo que sigues haciendo. Hermano, hermana, que no te incomode el hecho de estar al lado de alguien. Permítete darte el tiempo de adorarle a Dios como Él se lo merece. Porque al final creo que Él es quien más se lo merece. Toma un momento y prepara tu corazón. Él está aquí. Dile. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. Entre mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Dile que tu espíritu, que tu
levanta tus manos y dile: solo tuyo. Te pertenecemos, Jesús. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, el Rey de majestad. Vamos declarando, declarando. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. El gran yo soy.
Buenos días. Bueno, el tema de hoy es gratitud. Y dice del latín gratitudo, sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho y corresponder a él de alguna manera. Entonces, pues Dios nos da muchas cosas y tenemos que corresponderle de alguna manera. La gratitud forma lazos y la ingratitud nos separa. ¿Cuántas veces no hemos hecho un favor a alguien y cuando no son agradecidos, pues en nuestro corazón, en nuestra mente decimos, pues no lo vuelvo a hacer, no volvemos a hacer nada por ellos o para ellos, porque la ingratitud separa? Pero cuando son agradecidos, aunque sea con la sola palabra decir gracias por esto que hiciste, pues nos queda eso de otra vez hacerlo, sea por esa persona o por alguien más. Y pues muchas veces no sabemos cuándo vamos a necesitar de alguien más. Y nosotros necesitamos siempre de Dios. ¿Sí traen todos su Biblia? A ver, levántenla, los que traen su Biblia. Quiero verlas. Bueno. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no traen su Biblia, si no son personas que habitualmente leen la Biblia, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro camino? Dice, lámpara es a mis pies, porque nuestros pies necesitan de ir viendo por dónde van caminando. No podemos caminar en la oscuridad porque tropezamos o vamos muy lento en un camino que pudiera ser rápido si hubiera luz. Lumbrera mi camino. La lumbrera en el camino es una luz que nos da una vista más larga. Entonces la palabra de Dios, esto es para nosotros una lámpara. Dice ahí mismo en el 119, el 101, de todo mal camino contuve mis pies, pero para guardar tu palabra. Entonces, pues son similares, ¿no? Si no sabemos cómo está el camino aún más allá, ¿cómo vamos a saber cómo va el camino? La palabra de Dios nos va diciendo por dónde tenemos que ir caminando, y es importante leerla todos los días, porque nuestra vida avanza. Nuestra vida es ese camino. En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Saben que estamos en tiempos difíciles? Que estamos en una tribulación. El mundo está pasando por una tribulación. No la gran tribulación, esa será la final, pero estamos en tiempos difíciles. Y si no tenemos bien la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, los falsos profetas pueden venir y pueden engañarnos. Dice ahí mismo en Mateo 24, el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo me considero una escogida, espero que todos ustedes también. Y si son los escogidos, pues tenemos que tener la palabra de Dios presente todo el tiempo para que no llegue el enemigo y nos engañe. Tenemos que saberla con claridad y memorizarla. Escriban versículos en una hoja, péguenlos por ahí en la cocina, en su recámara, para que cuando pasen por ahí, léanlos todos los días y memorícenselos, para que no llegue el enemigo y los engañe, porque aún los escogidos serán engañados. En Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Tal vez en este mundo
podamos morir, este cuerpo va a morir. Aun cuando seamos llevados, este cuerpo aquí se va a quedar, porque este cuerpo es un cuerpo pecaminoso. Pero no verá la muerte porque tendremos vida eterna, porque pasaremos a vida eterna. De eso habla aquí. Entonces tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios. Y cuando venga a la iglesia, tráigase su Biblia. Sea que la traiga en su celular o la traiga el libro, que es mucho mejor cargar con el libro, porque al ir buscando cada versículo, pues se va memorizando todos los libros que están ahí y se la va aprendiendo uno. Ah, este libro está casi al final, este está casi al principio. Y nos ayuda. ¿Quién le da gracias a Dios por las Escrituras? Hoy tenemos que ser agradecidos. Y primeramente por su palabra, porque sin su palabra estaríamos perdidos. Si no hubiera quedado su palabra ahí, si los que la escribieron, todos estos autores que tuvo la Biblia, no la hubieran escrito, estaríamos perdidos. Porque es la manera en la que mejor nos habla Dios, a través de su palabra. Ser agradecido es apreciar a cada momento lo que los demás hacen por nosotros y generar con ellos un compromiso de confianza. Cuando la confianza crece, se convierte en amistad. Practicar gratitud nos ayuda a valorar lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué hace Dios por ustedes a cada día? Nos sustenta, nos da la vida, nos da la familia, nos da donde vivir, nos da fuerzas para levantarnos, para seguir, nos da ojos para ver, nos permite sentir el abrazo de nuestra familia, el amor. Y por medio y a través de todo esto, Dios se muestra y tiene misericordias para con nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos con Él. Cuando creemos que lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo, nos olvidamos de dar gracias a Dios. Pero Dios nos da aún las fuerzas para hacer lo que hemos logrado. Él nos las dio. A veces tenemos problemas y no solemos agradecerlas. A veces no valoramos lo que tenemos. Valora a alguien que está desempleado, valora su trabajo. Alguien que está enfermo valora la salud. Y muchas veces esto nos pasa por ser malagradecidos. Dios quiere que reconozcamos que necesitamos de Él y que le demos gracias. Yo he padecido en el pasado enfermedades. Mi esposo también ha estado muy enfermo. Y mientras que mi esposo estuvo enfermo, él tuvo un año de quimioterapias y pues se puso muy mal, perdió su cabello, tenía hemorragias, quedó flaquito, muy débil, no podía hacer muchas cosas, se cansaba. Y yo le decía, ay Señor, no te lo lleves, yo todavía lo quiero por más tiempo. Te doy muchas gracias por el esposo que tú me diste, por el esposo que tengo. Y yo le decía, sánalo Señor. Y recuerdo en una ocasión, cuando él inició su tratamiento, la doctora le dijo, tienes un 50-50. El 50% de personas que están bajo este tratamiento salen y salen bien. Dijo, pero el 50% no. El 50% queda tan mal que tiene que anotarse en la lista para trasplante de hígado. Él tenía una enfermedad en su hígado. Y pues yo sentí aquí el nudo en la garganta. Y le dijo, no dejes de trabajar. Y él se iba al trabajo. Y a veces en el trabajo decía que no hacía nada. Sus compañeros hacían todo por él porque él estaba débil. En verdad no podía hacer nada. Pero yo sabía que su mente estaba ocupada en estar en el trabajo. Pero así como él se iba a trabajar, pues yo me ponía a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. No, nunca lloré delante de él. Pero yo me ponía a llorar y a orar y a pedirle a Dios. Y cuando él tenía 6 meses del tratamiento, recuerdo que íbamos en el camión al hospital y yo me senté como a medio camión y él se fue hasta el final. Solo había sus lugares.
Y yo iba orando a Dios y decía, Señor, qué pena tan grande, qué dolor por tanto tiempo. Ya iban 6 meses y yo sentía esa angustia y ese dolor en mi pecho. Y yo dije, Señor, si hubiera una señal que tú pudieras darme, dame una señal, Señor, de que tú tienes todo bajo control y que todo va a estar bien. Y recuerdo que ese día que llegamos con la doctora, nos dijo, ¿saben qué? Él está bien. Dijo, el virus que traía en su hígado ya no está. Él ya está sano. Dijo, tiene que continuar con el tratamiento todavía los otros 6 meses para que el virus no se reactive. Dijo, pero él ya está bien. Y yo le di muchas gracias a Dios. Dije, gracias Señor, porque sé que tú tienes el control sobre de mi esposo, sobre de su vida, y sé que él va a estar bien. Y en verdad que empecé a valorar aún más a mi esposo. Comprendí que muchas veces las peleas que tenemos o las discusiones de cosas tan simples no vale la pena. No vale la pena esas discusiones, esas peleas, no valen la pena. Lo importante es la vida que Dios nos da y el amor que tenemos para dar a través de nosotros. Dios nos da el amor, porque Dios es amor. Y eso es lo importante siempre, compartir y dar del amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque los problemas que tenemos, las tribulaciones que Dios nos manda, son para formarnos. Dios nos las da para que crezcamos en fe, para que crezcamos en sabiduría, para que no nos quedemos ahí estancados como diario. Dios nos los manda para crecer, porque lo necesitamos. Los problemas que tengo yo no son los que tienen ustedes. Y cuando ustedes vean a otro y decir, mira él cómo ha sido bendecido, Dios le ha dado todo. Tiene casa, tiene carro, viaja, un buen trabajo. Es más, casi ni trabaja y aún así gana sus miles. No le envidien eso, porque si no está pasando ya por algunos problemas, los pasó antes, y si no, los va a pasar. No pongamos nuestra mirada en las cosas que son del mundo. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que son espirituales. Mejor fijémonos en, ay, tal persona, mira cuánto amor tiene para dar, cuánta misericordia hay en su corazón. En eso tiene que estar nuestra mirada. En decir, mira, fulano sirve, en todos lados está, viene y hace el aseo, no sé, los que están en cámaras, mira cómo trabajan, los de la alabanza, tienen que ensayar, aprenderse todo. Vean las cosas, a las personas que sirven, denle gracias a Dios por eso. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos una vida diferente. Crecimos en una familia, en la familia que necesitábamos. Muchas veces mis hijas me han dicho, ay mamá, ¿nos cambiarías por otra? Sí. La otra vez estaba diciéndole, le platicaba a mi mamá de un niño. Le decía, es que es un niño tan lindo, ya es adolescente, pero es bien servicial, así bien correcto, tiene un vocabulario extenso, y cuando habla y yo me quedo así como, ay Dios mío, este niño. Y luego me dice una en broma, ¿y quisieras que él fuera tu hijo? Le dije, sí. Ay mami. Le digo, bueno, quisiera que fuera, pero también ustedes. Pero yo siempre les dije, Dios me dio las hijas que yo necesitaba, las hijas que yo podía tener, que yo podía guiar, no las que yo quería. Yo hubiera querido otras, la verdad. Yo sé que ellas también hubieran querido otra mamá, pero Dios me dio las hijas que yo necesitaba. A ellas no las escogí, a mi esposo sí lo escogí yo, pero a ellas me las mandó Dios, y Dios nos puso en esta familia. Dios integró esta familia con lo que necesitamos para crecer conforme a su propósito. Y así cada uno de ustedes está en el lugar que está porque ahí tienen un propósito.
Así es que no nos quejemos, no digamos por qué aquí, por qué yo, por qué esto, por qué el otro. No, demos gracias. Y en lugar de decir por qué, pregúntenle a Dios para qué. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Cuando mi hija Emily era adolescente, bueno, es adolescente, cuando era niña, ella era muy hiperactiva, exagerado de hiperactiva. No se estaba así como estos niños que yo veo que aquí están muy quietecitos. Ella no se quedaba en paz. Y me acuerdo que una vez yo tenía una amiga que es médico y me decía: Eli, ¿puedes medicar a esa niña? Dale algo. Es que yo en verdad no descansaba, porque Emily para donde quiera y no podía estar haciendo nada. A veces no podía cocinar, a veces no podía, porque ella ahí estaba y le decía: hija, hazte para allá, y no. Y la ponía en una película. No, ella no era de quedarse a ver películas. Andaba por donde quiera, por toda la casa, oyendo lo que no debería de andar oyendo. Donde quiera andaba. Y yo dije, un día me acuerdo que también estaba yo orando y llorando. Y yo decía: Dios mío, ¿qué puedo hacer con esta niña? ¿Qué? Yo decía: dame tu sabiduría, porque si tú me la mandaste es porque yo tengo que poder con ella. Pero tú dame la sabiduría, porque yo no sé qué hacer. Y le empecé a comprar muchas cosas, muchos materiales, plastilinas, hojas de colores, cartulina, pinturas, crayolas, de todo le empecé a llenar en la casa. A veces hacían trabajos con Ruth, sus compañeros decían: a ver, tú ve a tu papelería y trae, ¿tienes esto? Sí, todo tenía, porque lo tenía por Emily. Y Emily un ratito dibujaba, otro rato pintaba, otro rato cantaba, tenía un teclado, un rato tocaba el teclado y hacía muchas cosas. Y era la manera en la que la podía tener entretenida. Y fue creciendo en conocimiento, fue creciendo en sabiduría. Y siempre les enseñaba de la palabra de Dios. Siempre que las reprendía con la palabra de Dios. Y estaba pequeña ella, como 8 o 9 años, y ya me decía que ella oía, que el Espíritu Santo le hablaba. Y yo le di gracias a Dios, porque dije: si yo lo hubiera medicado, su intelecto no se hubiera desarrollado, y tal vez esa conexión también con Dios se hubiera perdido. No sé yo de qué manera funciona el cerebro, pero yo, eso fue lo primero que se me vino a mi mente. Yo dije: ay, Señor, gracias porque estuvo ahí la tentación, fue una tentación. Y yo dije: no, yo tengo que poder con mi hija. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito, y eso tenemos que hacer cada que no sepamos qué hacer, pedir dirección, leer su palabra y saber que todos tenemos un propósito. Somos así por algo, somos con ese carácter por algo. Yo cuando estaba en un inicio que me pedían: ay, ora por fulano, ora por fulana, yo siento que soy muy empática, y muchas veces las personas, al contarme su problema, yo me pongo a llorar, me pongo a orar y a llorar. Yo oro llorando. Y recuerdo una vez que Xochitl por ahí estaba malita, y me dijo Citlali: ay, Xochitl está muy malita, para unas escuelitas. Y me dijo: ¿puede orar por ella? Sí. Y yo la tomé y la toqué y empecé a orar por ella, y yo estaba llorando. Cuando terminé de orar, voltearon Citlali y Xochitl y se me quedaron viendo así como que: ay, está aquí. Pero un tiempo dejé de orar porque la gente se me quedaba viendo. Pero yo decía: ay, Señor, yo quiero orar, pero no quiero sentir que me vean como rara. Y me dijo Dios: pues ni modo, así eres y así seguirás siendo. Entonces me armé de valor, y sí, muchas veces que dicen: ay, puedo orar por tal. Lloro y lloro, pero no me importa, porque yo sé que estoy haciendo lo que Dios me pide conforme a su propósito. Vamos a ver Romanos 1, 20 y 21. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos que dar gracias a Dios también por su creación. ¿Alguien alguna vez le ha dado gracias a Dios por su creación? Porque sale el sol, porque cae la lluvia, porque se ponen tan hermosos los campos verdes, porque todo florece, porque los animales van a tener alimento. Tenemos que darle gracias a Dios por todo esto, todos los días, por el aire que podemos respirar. Sabemos que el pecado trae muchas tempestades, enfermedades. Entonces, sí llueve y a veces llueve demasiado. Me ha tocado aquí en Tala quedarme parada por horas, que no se puede uno caminar a ningún lado. Las calles son un río. Pero todo esto se debe al pecado. Tenemos que orar y trabajar y que Dios nos muestre hacia dónde tenemos que llevar de su palabra, para que el pecado disminuya, para que el pecado baje y para que su creación esté en un equilibrio, para que todo lo que pasa esté en un equilibrio. Yo he oído mucha gente que se queja y dice, es que ¿por qué pasan los terremotos? Es que ¿por qué pasa los huracanes? ¿Por qué este virus? Pues es por el pecado, porque a Dios le desagrada el pecado. No es porque Dios sea malo, es porque el hombre es malo. Entonces demos gracias a Dios por su creación y también pidamos que Dios nos muestre, porque es nuestro trabajo, a quién llevarle su palabra, para que teniendo ellos de la palabra de Dios, el pecado disminuya y todo vuelva a un equilibrio, porque Dios lo puede hacer. Pablo nos enseña en Filipenses 4:12. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tenemos que aprender a vivir agradecidos cualquiera que sea nuestra situación. Cuando era niña y mis papás, pues mi papá estaba pagando la casa donde vivíamos, tuvimos gran necesidad. Hubo días que no había alimento en casa. Recuerdo una ocasión que tenía tanta hambre que decía, ¿qué sabrá el mueble si le doy una mordida? ¿A qué sabrá la cobija si le doy una mordida? A todo le quería tomar sabor. Y mis hermanos estaban más pequeños, mi mamá había salido a buscar algún trabajo. Y me acuerdo que busqué en toda la alacena y todo vacío. Y en una vuelta que le di, me hallé así un puñito de azúcar. Yo creo eran unas 5 cucharadas de azúcar en una bolsita. Y puse a calentar agua y hice un té de azúcar. Y lo repartí en 3 tazas. Una para cada uno de mis hermanos, que en ese tiempo eran 2, y para mí. Y fue lo que cenamos. Y al otro día me dice uno de mis hermanos, dame otra vez de esa agüita que me diste porque ya tengo hambre otra vez. Y mi mamá había salido otra vez a buscar trabajo y mi papá se iba a trabajar, pero casi todo su sueldo era para pagar la casa. Y yo no tenía nada que darle. Y recuerdo que llegó mi mamá, ya era como mediodía, y tocaron a la puerta. Y ella fue y abrió, y era un hermano de mi papá. Y recuerdo que cuando mi mamá abrió la puerta, él traía bolsas y bolsas de mandado. Y dijo, yo sé que están pasando necesidad. Y dejó las bolsas y él en ese tiempo manejaba un taxi. Dijo, ayúdenme porque traigo más. Y salió y fue por más bolsas. Y yo era una niña, pero yo le di tantas gracias a Dios. Yo dije, Señor, gracias porque vamos a comer. Porque mis hermanos no van a estar ahí pidiéndome que comer, porque era a lo mejor lo que más me dolía. Más que el hambre que sentía yo, era el hambre que sentían ellos. Y espero que nunca nadie de ustedes haya tenido esa necesidad. Pero yo ahora
pues tengo en casa, procuro siempre tener mucha comida. Y mi mamá me dice, ay hija, es que tú tuviste tanta necesidad que yo creo que te gusta tener toda la cena llena para no volver a sentir esa hambre, para no volver a sentir esa necesidad. Pero como dice Pablo, tenemos que aprender a vivir con lo poco y tenemos que aprender a vivir con lo mucho. Porque muchos cuando tienen, no dan, no comparten lo que tienen. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, sea lo que sea que tengamos, sea poco o sea mucho. Tenemos que ser agradecidos. No tenemos que quejarnos, porque lo contrario a la gratitud, pues es la queja. Hay gente que le das y se queja, uy, nomás esto. Y tú dices, ay Dios. No. En Efesios 6:24 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que tomar como ejemplo José y Daniel. José y Daniel fueron hombres que padecieron mucho. José nunca tuvo queja, no se quejó, o al menos no lo dice en la Biblia y no creo que haya sucedido. No se quejó cuando sus hermanos lo echaron al pozo, no se quejó cuando fue vendido, no se quejó cuando fue esclavo, cuando fue preso. No hubo queja en su boca. En cada ocasión él bendecía y alababa a Dios, y Dios, a pesar de la circunstancia en la que estaba, Dios le bendecía y le iba bien. Si fue en la cárcel, él fue el encargado del carcelero. Me supongo que tenía ciertas libertades y ciertos beneficios más que otros presos. Y Dios lo usó y lo llevó a salvar a su familia. Porque gracias a que él estuvo ahí, pudo llevar a su familia del desierto hacia la ciudad de Egipto y pudieron poder sobrevivir. Daniel, él padeció. Yo a veces pienso, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí en el lugar de Daniel? Como jefe el rey Nabucodonosor, una persona tan mala, tan egoísta, tan solo con las palabras de decir, aquí estoy yo gracias a mi fuerza y poder y todo es mío gracias a mí. Híjoles, cuánta vanidad había en ese hombre. ¿Se imaginan ustedes trabajar para alguien así? ¿Tener un jefe así? Pero Dios siempre estuvo con Daniel, porque Daniel siempre estuvo con Dios. Dios siempre estuvo en su corazón y lo puso en primer lugar. Y fue agradecido. En Daniel 2:3 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel agradeció cuando Dios le reveló el sueño que había tenido el rey. Recordemos que el rey dice, quiero que me digan el significado de mi sueño, pero no les voy a decir cuál fue mi sueño. Ustedes tienen que venir, decirme el sueño y decirme su significado, y todo aquel que no lo hiciere, morirá. Esto se lo pidió a los sabios que él tenía bajo su cargo. Entonces a Daniel solo lee el edicto que decía, pues que si no iba con el rey, le decía su sueño y el significado, moriría. Y él dice, no, a ver. Va y le dices, rey, dame tiempo. Y pone él a sus compañeros y dice, vamos a orar para que Dios nos muestre. Y así lo hacen. Y Dios le muestra a Daniel lo que el rey quería. Y aquí en el versículo podemos ver que dice, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios, pedirle sabiduría y fuerza, y cuando nos la dé, ser agradecidos. Gracias, Señor, porque me das sabiduría y fuerza cada día. Tenemos que ser agradecidos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se quejó
Perdieron de vista todas las bendiciones, todos esos milagros que Dios hacía para con ellos. Cuando Dios los rescató de Egipto y salieron, uno dice, ay, en el desierto, cuánta calor. No padecían calor porque una nube les acompañaba, les daba la sombra y no sentían ese calor intenso que hay en el desierto. Y por la noche no sentían el frío porque la columna de fuego que había y donde ellos acampaban alrededor les daba ese calor que necesitaban y les daba la luz para que ellos pudieran ver si algún enemigo se aproximaba. Entonces pierden de vista todas estas bendiciones y se empiezan a quejar y a quejar y a quejar. En Números 14, 2, esta versión la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque venía un poquito mejor explicada. En el versículo 2 y después nos brincamos del 27 al 29, dice: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Preferían la muerte. Preferían haber muerto. Y lo decían, en verdad, todo lo que habla, dice que todo lo que habla la boca proviene del corazón. Y ellos lo sacaban tan dentro de su corazón que Dios los escuchó. Y en el 27 le contesta Dios a Moisés y Aarón y les dice: ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en contra de mí? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años y más morirá. ¿Se imaginan cuántas veces a lo mejor estando en casa y vemos el closet lleno y decimos: ay, es que no tengo que ponerme? Midan sus palabras porque Dios los puede dejar en verdad sin nada que ponerse. Si es, ay, no tengo nada que comer hoy, mejor decir, ay, como que hoy no tengo nada que me guste comer hoy, o no tengo nada que me guste para ponerme. Ya es un gusto, ya es algo diferente a decir no tengo nada. Hay que medir nuestras palabras y tenemos que reconocer que Dios nos da siempre bendición. Hay que ser agradecidos. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha dado gracias por la iglesia? ¿Por sus hermanos en Cristo? Es nuestra familia, somos familia aquí. Yo sé que muchos allá afuera se llaman, es que todos somos hijos de Dios. No, aquí en su palabra podemos ver que no todos son hijos de Dios. Pero yo espero que todos los que estamos aquí sí seamos hijos de Dios. Y somos hermanos. Sé que esta no es una iglesia en la que, ay, hermana Cintia, hermana Danae, hermano Jaciel. No nos llamamos así, porque ni aún yo en mi casa a mi hermano le digo, ay, mi hermano Oscar. No, yo le llamo por su nombre, ¿verdad? Pero estamos conscientes de que somos hermanos y aquí tenemos que estar conscientes de que somos hermanos. Tenemos que dar gracias. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tenemos que dar gracias a Dios por nuestros pastores, porque a través de ellos recibimos la palabra de Dios. Tenemos que orar todos los días por ellos, porque ellos también pasan por problemas. Ellos también tienen sus luchas. El diablo también acampa alrededor de ellos, no solo alrededor de nosotros. Pero sabemos, como dice el canto, que aunque estemos rodeados por Dios. Dios está ahí con nosotros.
Todos los días tenemos que orar por nuestros pastores, que Dios les fortalezca, que Dios les dé palabra para nuestro corazón. A veces nos sentamos ahí y decimos, híjole, el pastor nos está aventando pedradas. Las pedradas nos las avienta Dios, porque Dios le da a él la palabra para que nos hable, y a través de él Dios habla a nuestro corazón. Tenemos que ser agradecidos por nuestros pastores. Por mucho tiempo nosotros vivimos ahí en Ruiseñores, y yo le rogaba tanto a Dios, Señor, una iglesia a la que podamos ir y servirte, Señor. Mis papás acudían allá en Guadalajara a una iglesia, y cuando nosotros les visitábamos íbamos a la iglesia con ellos, pero no es lo mismo, porque me sentía como que llegaba de visita, aunque éramos bien acogidos y nos querían mucho. Siempre que llegamos, ay, qué bueno que vinieron. Íbamos a veces cada 15 a 22 días, pero yo quería una iglesia y más en la que pudiera servir. Yo tenía esa gran necesidad en mi corazón de servir. Y uno de mis hermanos se casó, se cambió de casa y no encontraba una iglesia. Y un día caminando él en el centro, vio al pastor Omar caminando ahí en las calles solo, y mi hermano le dijo, pastor, y el pastor estaba en una llamada telefónica, y ya le dijo el pastor, ahorita ya terminó su llamada, y le dijo, sí. Le dijo, usted no me conoce. Dijo, pero yo a usted sí, yo lo he visto predicar en la iglesia de pastor fulano y así. Dijo, ah, sí. Dijo, mire que ando buscando una iglesia, yo vivo para tal lugar, ¿no sabe de una iglesia por allá? Pues estamos formando una iglesia en Tala, pero allá donde tú vives no. ¿En Tala? Dijo, sí. Pues yo tengo una hermana en Tala y no va a ninguna iglesia. ¿Dónde está esa iglesia que están formando? Le dijo, te voy a pasar todos los datos por Face. Ah, sí, muy bien. Ya se dieron su nombre en el Face y todo. Ya luego mi hermano me habló, luego, y hablé con el pastor Omar, están abriendo una iglesia en Tala, penitito, y la están abriendo. Fíjate. Y ya me mandó toda la información, vine al siguiente domingo, aquí estábamos. Todavía nos alcanzó a ver aquí el pastor Omar. Llegaron los pastores Nacho y Vicky, todavía no los nombraban a ellos bien como los pastores que se iban a quedar aquí. Y desde ese día empezamos a servir, empezamos a trabajar aquí para Dios. Y el pastor Omar nos vio y nos dijo, ah, tú eres la hermana de Edgar, sí. Ah, muy bien. Me dijo Edgar que ya tienen mucho tiempo de ser creyentes. Sí, ah, muy bien. Dijo que tienen un corazón para servir. Y yo, ay, mi hermano. Le dije, sí, ah, ok. ¿Qué has hecho? Ya le dije todo lo que había hecho en otras iglesias. Ah, necesitamos maestras. ¿Quieres ser maestra? Sí, ah, ella va a ser la nueva maestra de los niños. Ya. Y para pronto. Y yo dije, gracias Señor, porque por años yo te pedí una iglesia donde fuera a llegar a servir, y ese día llegamos a servir. Y Dios nos ha mantenido trabajando aquí en una cosa y en otra y en otra y en otra. Hemos estado en la tiendita, somos los líderes de matrimonios, mis hijas son maestras, a un tiempo estuvieron en multimedia. Y Dios nos mantiene aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros, y porque hemos sido agradecidos, Dios está con nosotros. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tenemos que dar gracias por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han dado gracias por los líderes? Porque ya tenemos nuevos líderes de jóvenes. Ya están chambeando, trabajando, echándole ganas. Porque tenemos la líder de los niños, la que es encargada de las maestras. Los líderes de música. Los líderes de matrimonios. Bueno, eso es bueno. Son personas que nosotros podemos ver que trabajan. Pero ¿cuántos le han dado gracias a Dios porque alguien viene y hace el aseo? Porque llegan y su lugar está limpio, porque pueden ir al baño y hay papel, hay todo. Y hay una persona que se encarga de todo eso. Tenemos que darle gracias a Dios por los que no vemos. Yo cuando empezó la pandemia,
pues antes mi esposo estaba ya en multimedia, él tenía mucho trabajo y yo lo veía a veces desvelándose, haciendo los videos y preparándose el domingo para el servicio. A veces se levantaba bien temprano el domingo, es que no he preparado lo de los avisos, y ahí estaba. Y cuando empezó la pandemia y todo eso y Susi empezó a trabajar, yo dije, ay, gracias Señor, porque mandaste a la persona que necesitábamos en su tiempo. Y yo muchas veces le di gracias a Dios por Susi, por su vida, por su sabiduría, por lo que ella hace. Dije, Señor, gracias porque ella está ahí trabajando y sirviéndote de corazón. Gracias, Señor, por su vida, por su sabiduría, porque era necesaria en la iglesia. Tenemos que estar atentos y siempre ser agradecidos y pedir a Dios por todo lo que se hace en la iglesia, por los jovencitos que están ahí con sus cámaras. Gracias a Dios por los que están allá en Ujieres. Por todo siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. Por los de la alabanza, porque se dan de su tiempo. Se dan de su tiempo para venir, ensayar y estar ahí. No tienen un sueldo, una paga. Ellos, los que trabajan, tienen su empleo por fuera y otros son estudiantes, pero están aquí. Dan de su vida y su tiempo para que la iglesia funcione. Tenemos que ser agradecidos por todo. También tenemos que ser agradecidos por los milagros que hemos visto en los demás. Cuando Jocelyn pasó y sus pies fueron sanos, híjole, yo le dije, gracias Señor, porque puedo ver que eres un Dios vivo, que eres un Dios todopoderoso, que estás al cuidado de tus hijos y que cualquier cosa, por mínima que sea, así como unos pies sanos, en ella se le formó su arco del pie. ¿Podía caminar? Sí, de todas formas podía caminar, pero ahora lo puede hacer mejor. Espero que sí. Y yo le di gracias a Dios porque yo lo pude ver cuando Mari nos compartió de que le habían dado un diagnóstico de que tenía tumores en su vientre, y después ella fue llena del Espíritu Santo y fue sana. Yo dije, gracias Señor, gracias, porque necesitamos de todo esto para reconocer que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que está aquí presente con nosotros y tiene el cuidado de sus hijos. Demos gracias por las cosas que le pasan a los demás. Cuando el hijo de Martita también pasó y dio gracias por su empleo, él no sabe, pero en mi casa estuvimos orando por Martita, que Dios supliera sus necesidades, que en toda esta pandemia Dios supliera las necesidades para ella, porque sé que ella, parte de lo que obtiene es que vende dulces y vende cosas así. Entonces yo decía, híjole Señor, que no se vaya a enfermar y que vaya a estar bien. Y estuvimos orando para que Dios supliera esa casa, y gracias a Dios que lo hizo. Y así siempre tenemos que dar gracias a Dios por todo. Otra cosa que es bien importante es decirlo, que los hermanos oigan cuando Dios trabaja en ustedes y hace algo, porque necesitamos escucharlo, necesitamos saberlo. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp en el que el pastor nos permitió pedir oración, poner algún canto, compartir algo y dar gracias. Utilícenlo, háganlo, en verdad. Den gracias a Dios de las cosas que Dios va haciendo con ustedes a través del tiempo. En Salmo 104 dice: entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Tenemos que tener acción de gracias. Tenemos que tener una vida en la que se demuestre que somos agradecidos. Tenemos que dar acción de gracias dándole a Dios lo que le corresponde. No tenemos que dar lo que nos sobra. Tenemos que dar lo que nos toca dar. Y voy a tratar un punto y quiero que mediten en él, no solo que lo escuchen y lo olviden. Mediten en él, en verdad, medítenlo en su corazón.
Vamos a leer qué nos dice Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué creen? De Dios es todo, ¿verdad? De Dios es todo. Pero Dios necesita de nosotros. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el 9, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Doblemente malditos. Malditos sois con maldición. Ahora, espero que ustedes no le estén robando a Dios. ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué se daba el diezmo? El diezmo empezó a darse porque se repartieron las tierras entre las tribus, entre 11, eran 12, pero los levitas se quedaron a cargo del templo. Y su trabajo era el templo, cubrir todas las necesidades que hubiera ahí. Pero ¿cómo lo iban a hacer si no trabajaban? Las otras 11 naciones que sí trabajaban tenían que llevar sus diezmos para que los levitas se vistieran, comieran y suplieran las necesidades del templo. La leña para el holocausto, el aceite para el incienso, las telas del templo, todo lo que se necesitara reparar de esos diezmos que los demás llevaban, de ahí suplían esas necesidades. Ahora bien, todos pueden decir, es que los diezmos son del Antiguo Testamento. Pero les pregunto, ¿nuestro pastor tiene un trabajo secular? ¿Sí o no? No, no lo tiene. Su trabajo es aquí, la iglesia. ¿Él tiene necesidades? Sí las tiene. Y él siempre ha sido muy claro, y yo lo sé porque me he involucrado, me ha tocado involucrarme muchas veces allá en la administración que se hace. Él no tiene un sueldo, él no toma de aquí. Él dice, yo no les pido para mí. Todo lo que ingresa es para la iglesia. Todo lo que se ha comprado, desde instrumentos, los cables, las cámaras, el papel del baño, el jabón con el que se lava las manos, el sanitizante, todo es gracias a los que traen diezmos y ofrendas. La renta, sí. ¿Qué es dar el diezmo? Hace mucho, cuando nosotros empezamos a ser más frecuentes a la iglesia, ya éramos cristianos, pero no teníamos una madurez. Mi esposo llevaba la administración de la casa y yo sentía un gran pesar en mi corazón porque se llegaba el día de la quincena y decía, esto es el diezmo, y lo apartaba. Y luego se le ponchaba una llanta a la camioneta y no, pues del diezmo, luego lo repongo, y nunca se reponía. Se enfermaban las niñas y pues del diezmo, y nunca. Total que siempre que tocaba llevar el diezmo a la iglesia iba incompleto. Ya no sé si era el 3%, el 2%, yo no sé qué era, pero el 10 no era. Pero en verdad que yo sentía un pesar en mi corazón, algo que no me dejaba estar tranquila. Yo le decía, Carlos, es que apártalo y no lo tomes, eso que tú ya apartaste ya no es tuyo, no lo agarres. No, pero es que ocupo y es una emergencia y mira que bla, 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 bla. Hasta que lo enfadé, yo creo, y me dijo, bueno, pues tú llevas la administración de la casa, ¿qué te parece? Sí. Te voy a dar todo el dinero que saque así del cajero y tú lo administras. A ver si es cierto que te alcanza. Sí.
Dios está conmigo. Y me dijo, bueno, pues saco, no sé, 3,000 pesos del cajero. Le dije, no. El diezmo no es lo que vas y sacas del cajero. A mí enséñame la nómina. Pero Elisa, le dije, no, enséñame la nómina. No, pero es que ya no me la dan porque es que ya no se imprimen y los papeles ya no gastan en papel. Le dije, no. A ver, métete tu computadora, al internet que tienen ellos de la empresa. Le dije, y enséñame ahí. Ay, bueno, ya estaba. Ya me dijo, aquí está. Entonces yo tomé, sin que le descontaran para el seguro de la camioneta, sin lo que le descontaban del comedor, todo eso no. Le dije, no, esto ya son parte de los gastos. No puedo tomar el diezmo de lo que tú cobras. A ver, si cobras 3,000, pero aquí me dice que ganas 4,500, 450 es el diezmo. ¿Todo eso vas a dar? Eso es lo que le toca a Dios. Le dije, eso es de Dios. No veas el 10% que le das, ve el 90% con el que te quedas, con el que Dios te bendice. A ver si es cierto. Pues tú sabrás, ahí está. Y me daba lo que sacaba del cajero. Por decir 3,000. Yo apartaba 450 de diezmo, tanto para el gas, tanto para la luz, tanto para los camiones. Le daba él para sus camiones. Ni para un chicle me vas a dar. Bueno, ahí está, pues ya le daba para que gastara. Igual a las niñas. Siempre ha ganado por quincena, así es que así, por quincena nos damos nuestro domingo. Si les alcanza, bueno, si en ese día se lo gastan, lo siento, pero los siguientes 14 días ya no van a tener nada. Y empezamos a dar el diezmo así, como corresponde, como debe de ser. Y verán que Dios nos ha bendecido. No hemos tenido necesidad, gracias a Dios. En verdad, como dice en Malaquías 3:10, que es el versículo que leemos casi siempre que recogemos ofrendas: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En verdad que Dios nos ha dado. Él me entrega el dinero y yo hago una oración: Señor, gracias por esto, gracias por el fruto del trabajo de mi esposo. Sé que tú le das ese trabajo, aquí está lo que te corresponde, y lo apartamos en un sobre. Y con lo que me queda, Señor, ayúdame a que de aquí pueda bendecir aún a alguien. Muéstrame, si alguien tiene necesidad, muéstramelo, Señor, para yo poder ayudarle. Y Dios lo multiplica. Y Dios hace que te sea suficiente, aún para darte gustos. Y en verdad que hay paz en tu corazón. Es una paz que no se puede describir. Es una paz que aunque lleguen los problemas, tú sabes que vas a estar bien, porque tú estás bien con Dios, porque tú haces lo correcto. Porque el que no lo hace, ¿qué nos dice la palabra? Malditos sois con maldición. Piénsensela. En verdad les invito a que se lleven esta palabra en su corazón, medítenla. No me crean lo que digo yo, crean lo que dice la palabra. Dios no miente. Y Él dice que si tú traes los diezmos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Y por experiencia, en verdad así es. Dios nos ha llenado de bendiciones. Cuando empezamos a hacer esto, la camioneta que teníamos antes se descompuso, y fue en el tiempo que mi esposo estuvo enfermo. Y como les dije, nos transportábamos en camión hasta Guadalajara al hospital, y a veces se le venían sus hemorragias de sangre. Y yo decía, ay Señor, pues si tuviéramos un carrito, porque pues a mí me daba miedo, yo me ponía bien nerviosa a ir así con él. Y mis suegros pues son personas que no son cristianas. Muchas veces hemos hablado con ellos y ellos, para pintarnos así la raya, nos dicen: somos ateos, no nos digan nada. Pero pues son personas que cuidan mucho su dinero, por así decirlo. Y me acuerdo que una ocasión que fuimos a visitarles,
mi suegro traía unos tenis y como que la cinta se le había roto de uno de los tenis, y en lugar de traer cinta se había amarrado un popote. Y yo volteé y los vi y le dije, aquí arriba en Zapopan venden cintas, ahorita vamos a ir al mandado. Mi suegra y yo, ¿quiere que le traiga unas? No, así está bien, ya le puse ese popote y así me quedó bien. Y yo, ay, bueno. Pues viendo ellos la necesidad que había en mi esposo, a los días, otra ocasión que íbamos a ir a visitarlos, me llamó primero mi suegra y me dijo, Eli, tu suegro hizo algo. Dijo, pero es que no sé cómo vaya a reaccionar Carlos, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Y yo le dije, pues ¿qué hizo? No, yo me preocupé, yo dije, pues ¿qué habrá hecho? Dijo, es que le compró una camioneta a su hijo. Y ya le dije, no, pues díganle ustedes. Y cuando llegamos a su casa y su papá lo agarró y le dijo, hijo, tengo algo para ti, ven, vamos. Y lo llevó ahí como a dos calles y vio la camioneta y le dijo, esa camioneta es tuya. Híjoles, yo luego le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dios obró a través de tu papá, porque sabía que nosotros teníamos necesidad de transportarnos en algo por tu enfermedad. Y yo viendo lo tacaño que es mi suegro para tantas cosas, y le dio esta camioneta, yo dije, híjoles, gracias Señor, gracias, porque en verdad no me cabe duda que tú utilizas a quien menos uno se lo imagina para bendecir. Entonces en verdad yo les digo, Dios les dará hasta que sobreabunde. Pruébenlo, Dios les dará hasta que sobreabunde. Llévenselo hoy en su corazón. Y como les repito, no me crean a mí, créanle a Dios. Y si aún tienen duda, oren, Dios, muéstrame cuál es la verdad que tengo que hacer, porque yo quiero obedecerte, yo quiero ser de bendición. Por último dice el Salmo 9 del 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tenemos que alegrarnos en Dios, ser agradecidos y contar sus maravillas, porque Dios es bueno. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos das aún cuando no nos las merecemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y hablas a nuestros corazones, y perdónanos, Señor, si en algo no hemos sido agradecidos. Perdónanos, Señor, si no hemos podido ver las bendiciones que tú nos das. Perdónanos por nuestras quejas. Danos, Señor, sabiduría para cada día ser mejores. Gracias te damos por los problemas, porque sabemos que nos traerán fe y nos harán más fuertes, Señor. Y danos, Señor, la palabra para poder ser testimonio de ti con los demás, que los demás puedan ver que tú eres un Dios vivo, un Dios fuerte, que se mantiene al cuidado de sus hijos a cada momento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Todo esto te lo oramos y te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en Hebreos 12:28: así que, recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que se merece nuestro Dios: agradecimiento, temor y reverencia. Damos gracias
A los que nos están viendo a través de las redes sociales, gracias por este tiempo. Gracias, espero que hayan aprendido algo, que en su corazón se lleven esta palabra y que no caiga en un terreno pedregoso ni en un terreno con espinas, sino en un terreno fértil y que puedan dar fruto. Gracias. Hasta la próxima.